El 25 de marzo de 2023, una mujer de 45 años fue arrestada por el asesinato de alguien que vivía bajo su mismo techo. Pero esto no fue simplemente otra disputa doméstica que salió mal. A medida que los investigadores profundizaban, descubrieron un hogar gobernado por el control, el miedo y años de tormento no denunciado. Cada testimonio, cada evidencia pintaba un cuadro para el que nadie estaba preparado. ¿Qué podría llevar a una mujer tranquila, conocida por sus vecinos como serena y devota, a cruzar la línea entre víctima y asesina? ¿Fue su acción un acto de justicia o un crimen que el tribunal nunca perdonaría? Gracias por su apoyo. Manténgase atento para más historias de crímenes reales estremecedoras. No olvide suscribirse. Cuando un hombre de 45 años en Georgia fue encontrado destripado y con el cráneo aplastado, la comunidad exigió justicia. Pero cuando la policía descubrió quién era y lo que había estado ocurriendo dentro de su hogar, todo cambió. Para entender cómo se llegó a ese punto, debemos regresar a 1975 en Birmingham, Alabama, el año en que nació Nelson McNeil. La infancia de Nelson se construyó sobre la obediencia y el miedo. Su padre, Ezekiel McNeil Sr., era un mecánico retirado del ejército que gobernaba su casa como un cuartel. Su madre, Ruth, mantenía la voz baja y la cabeza inclinada. Los vecinos recordaban las discusiones que atravesaban las paredes por la noche, la voz cortante del padre, las respuestas breves de la madre interrumpidas por el silencio. Un vecino declaró a los investigadores: «Siempre se escuchaba algo romperse, luego silencio, y solo esperabas que todos dentro siguieran respirando». A los 10 años, Nelson ya había aprendido que el poder pertenecía a quien gritara más fuerte. No lloraba ni siquiera cuando lo golpeaban. Cuando los maestros llamaban a casa por su temperamento, su padre lo tomaba como motivo de orgullo. «Ese es mi hijo», decía. «No deja que nadie lo pisotee». Nadie notó lo temprano que Nelson comenzó a imitar los hábitos de su padre. Corregir a otros con dureza, interrumpir a los adultos a mitad de frase, y siempre necesitar tener la última palabra. En la secundaria, Nelson no era el más popular, pero todos lo notaban. Los entrenadores lo llamaban concentrado. Las chicas lo describían como cortés, incluso encantador. Sin embargo, bajo esa superficie, todo lo medía en términos de control: cómo reaccionaban las personas, qué temían, qué toleraban. Tenía la habilidad de convertir una disculpa en ventaja. Cuando cruzaba la línea, mostraba esa media sonrisa ensayada y decía: «No quise decirlo así». Y la mayoría le creía. Tras graduarse, Nelson fue aprendiz en un taller mecánico, ganando reputación por su habilidad y precisión. Trabajaba largas horas, bromeaba poco y prefería el orden a la compañía. Un compañero recordó más tarde: «Podía arreglar un motor roto con los ojos cerrados, pero si tocabas sus herramientas, te miraba como si hubieras cometido un crimen». En 1998, con 23 años, Nelson dejó Alabama rumbo a Georgia. Dijo que quería empezar de nuevo, pero quienes lo conocían creían que solo quería un lugar donde nadie recordara la reputación de su padre ni su propio temperamento. Se instaló cerca de Augusta, alquilando un pequeño apartamento de una habitación detrás de una gasolinera. Allí se unió a una iglesia bautista local, un lugar fácil para mezclarse y reconstruir su imagen. Fue allí donde conoció a Esther Brown, una maestra de escuela dominical conocida por su paciencia y calidez. Esther tenía 21 años, criada por padres devotos, que le enseñaron que el perdón era la prueba de la fe. Trabajaba como asistente en un preescolar y pasaba los fines de semana como voluntaria en la iglesia. No era ingenua, pero creía profundamente que la bondad podía encontrarse en todos. Se conocieron un domingo después del servicio. Nelson se había ofrecido a ayudar a apilar las sillas, y cuando sus manos se rozaron, Esther sonrió y le dio las gracias. Él le dijo que le gustaba cómo hacía que el trabajo duro pareciera algo tranquilo. Era una frase lo bastante ensayada como para sonar sincera. En las semanas siguientes, encontró excusas para estar cerca de ella. Pasaba por los estudios bíblicos, le preguntaba por sus lecciones, la acompañaba a su coche. Para sus amigas, Nelson parecía respetuoso, disciplinado y equilibrado. No bebía, no coqueteaba,
y se comportaba con una confianza serena. Para Esther, él era todo lo que sus padres habían rezado que encontraría un hombre estable y de fe. Su noviazgo avanzó rápidamente. Compartían almuerzos dominicales en casa de los padres de Esther, donde Nelson impresionaba a todos con sus modales y sus historias de trabajo. La llamaba todas las noches, sin faltar un día. Si ella no contestaba de inmediato, él bromeaba. «¿Ya te olvidaste de mí?» Y ella reía. Su madre más tarde diría a la policía que él se mostraba como un protector. Eso fue lo que la atrajo. Pensó que estaba segura con él. Cuando Nelson le propuso matrimonio a principios de 1999, sosteniendo un pequeño anillo que dijo haber comprado con 3 meses de salario, Esther dijo que sí de inmediato. Sus amigas recordaban que no podía dejar de sonreír. Les dijo que finalmente había encontrado a alguien que dirigiría su hogar de la manera correcta. Se casaron ese verano en una ceremonia modesta, asistida por familiares y miembros de la iglesia. Las fotografías de ese día muestran a Esther con un sencillo vestido blanco, los ojos cerrados en oración, mientras Nelson le tomaba las manos. Para quienes los conocían parecía el comienzo de una unión bendecida. Después de la boda se mudaron a una pequeña casa en Augusta, donde Nelson continuó trabajando en el taller mecánico. Los primeros meses de matrimonio fueron tranquilos. Esther los describía como pacíficos y estables. Rezaban juntos cada noche, cocinaban uno al lado del otro, y pasaban los domingos con sus padres. Nelson era atento a veces, incluso tierno. Él solía llegar a casa con pequeños obsequios, flores dulces o notas que decían: «Me hace sentir orgulloso de volver a casa». Esther atesoraba esos momentos y les decía a sus amigas: «Es todo lo que le pedí a Dios». Aún así, había pequeñas grietas que pocos notaban. Nelson prefería que Esther se quedara en casa en lugar de salir con amigas. Cuando ella dudaba, él le recordaba que el lugar de una esposa estaba al lado de su marido. Si ella no estaba de acuerdo con algo, él se quedaba en silencio hasta que ella se disculpaba, incluso si no sabía por qué. Para Esther, eso no parecía control. Lo veía como compromiso, lo que su iglesia siempre le había enseñado. Una vez le dijo a su prima solo: «Quiere sentirse respetado. Los hombres necesitan eso». A finales del año 2000, Esther quedó embarazada. Estaba encantada. Nelson se sentía orgulloso, pero era estricto con su cuidado. Asistía a cada cita médica, controlaba lo que ella comía y le decía con qué amigas podía visitar. Las enfermeras lo recordaban como protector casi excesivamente. Esther desestimaba la preocupación con una sonrisa. «Él solo ama con intensidad», decía. El 19 de marzo de 2001, tras una larga noche de trabajo de parto en el Centro Médico de Augusta, Esther dio a luz a 2 niños gemelos, James y John McNeil. Nelson permaneció junto a su cama sosteniendo a ambos bebés en sus brazos, con una expresión inescrutable. Cuando una enfermera lo felicitó, él asintió y dijo en voz baja: «Llevarán bien mi nombre». Ese día marcó el inicio de una familia que la comunidad un día llamaría normal, un padre orgulloso, una madre devota y 2 niños sanos. Pero detrás de las fotografías y las sonrisas, ya se formaba un patrón, uno nacido de la propia infancia de Nelson. Las mismas creencias que lo moldearon cuando era niño, pronto moldearían a todos los que vivían bajo su techo. A medida que profundizamos en esta historia criminal, asegúrese de darle un me gusta a este video si aún no lo ha hecho. En el año 2005, cuando James y John tenían apenas 4 años, una tragedia golpeó a alguien muy cercano a Esther. Su hermana menor, Diana Price, de solo 24 años, estaba de parto en un hospital del condado a apenas 20 millas de distancia. Pero antes de llegar a ese momento, hay que conocer quién era Diana, porque su historia es donde realmente comenzó todo lo que siguió. Diana era lo opuesto de Esther en casi todos los sentidos. Mientras Esther era cuidadosa, reservada y guiada por la estructura, Diana era audaz, curiosa y llena de vida. Siempre había sido la que empujaba a su hermana mayor fuera de su zona de confort. Sus amigos la describían como la chica que hablaba con cualquiera y llenaba de luz una habitación al hacerlo.
Trabajaba como recepcionista en una clínica dental y era conocida por su lápiz labial rojo brillante y su risa constante. Esther la amaba profundamente, pero a veces temía que la naturaleza despreocupada de su hermana la llevara al desamor. Necesitas un hombre que tema a Dios, no uno que tema perderte. Solía decirle Esther, a lo que Diana respondía riendo. No te preocupes por mí, hermanita. Puedo cuidarme sola. En 2003, Diana conoció a Charlie Price, un hombre que al principio parecía confiable. Tenía 30 años, era supervisor de almacén en Augusta. Educado y atento cuando quería serlo, aunque en el pueblo era conocido por tener mal genio, cuando las cosas no salían a su manera. Se conocieron en una parrillada entre amigos una tarde de verano. Charlie era encantador, atento y rápido con los cumplidos. «Hablas como alguien que ha sido herido antes», le dijo una vez en su segunda cita, y Diana se lo tomó a broma. En pocos meses eran inseparables. Esther, cautelosa por naturaleza, no confió en él de inmediato. Pensaba que Charlie era demasiado hábil diciendo lo correcto, demasiado rápido haciendo promesas. Pero Diana insistía en que él era diferente. Le dijo a Esther: «Quiere casarse conmigo, Essie. Dijo que está listo para formar una familia». A finales de ese año, Diana quedó embarazada. Charlie se mostró feliz al principio, o al menos así lo aparentaba. Prometió que se casarían después de que naciera el bebé, le dijo que empezaría a ahorrar para una pequeña casa fuera de la ciudad, e incluso eligió nombres. Pero a medida que avanzaba el embarazo, algo en él cambió. Se volvió distante, irritable e impredecible. Cuando Diana intentaba hablar de los preparativos para el bebé, él la apartaba con desdén. «Eres demasiado emocional», le dijo una noche, cuando ella preguntó por qué no había llamado en 2 días. «Crees que todo es una crisis». En febrero de 2005, Diana entró en trabajo de parto antes de lo esperado. Esther, que estaba en casa preparando el almuerzo para los gemelos, recibió la llamada y corrió al hospital. Para cuando llegó Charlie, ya estaba allí caminando por el pasillo de un lado a otro. Las enfermeras contaron después a la policía que él parecía impaciente, frustrado, no ansioso como un futuro padre, sino molesto. El parto fue complicado desde el principio. Hubo una hemorragia severa, y los médicos pronto se dieron cuenta de que el estado de Diana se estaba deteriorando. A las 2:14 de la madrugada del 6 de febrero, dio a luz a una niña, Emily Price, que pesaba poco menos de 6 libras. 2 horas más tarde, Diana había muerto. La causa oficial del fallecimiento fue una grave hemorragia posparto. Las enfermeras recordaban que Charlie no se quedó mucho después de recibir la noticia. Cuando un médico le explicó con suavidad que su hija había nacido con síndrome de Down, él lo miró en silencio durante unos segundos, antes de murmurar: «No puedo hacer esto y salir del hospital». Dejó los papeles sin firmar, no volvió a ver a la bebé, y nunca regresó. Los trabajadores sociales intentaron contactarlo durante la semana siguiente, pero ya había abandonado la ciudad. Su número estaba desconectado y nunca fue localizado. Esther llegó a la mañana siguiente. Entró en la unidad neonatal con los ojos hinchados de tanto llorar, y pidió ver al bebé. «Se parece mucho a Diana», dijo suavemente una de las enfermeras, mientras le entregaba a la pequeña envuelta en una manta rosada pálida. Esther la sostuvo cerca y susurró: «Ahora estás a salvo». Ese fue el momento en que hizo una promesa que cambiaría el rumbo de su vida. Le dijo a la enfermera: «Me la llevaré a casa. Es familia». Esa decisión no fue sencilla. Cuando Esther regresó a casa con la pequeña Emily en brazos, la reacción de Nelson fue inmediata. «¿Y eso qué se supone que significa?», preguntó cuando ella le dijo que se harían cargo de la niña. Esther trató de explicarlo con la voz temblorosa. «Es la hija de mi hermana, Nelson. No tiene a nadie más». Él exhaló bruscamente con la mirada dura. «No somos una casa de caridad», dijo. «Ya tienes bastante con 2 niños. ¿Quieres añadir otra boca que alimentar?». Esther suplicó, recordándole su fe, sus votos y sus propias palabras sobre la familia. Finalmente Nelson aceptó, pero solo después de horas de silencio que hicieron que ella deseara que hubiera rechazado la idea por completo.
Los vecinos recordaban ver a Esther entrando y saliendo de la casa con la bebé en brazos, siempre en silencio, siempre sola. Emily creció rápidamente una niña frágil pero feliz que adoraba a sus primos. Seguía a James y a John a todas partes, imitando cada uno de sus movimientos. Los chicos eran 4 años mayores, enérgicos y traviesos. Pero a esa edad, aún no comprendían el peso de la diferencia o del resentimiento. Los días de Esther estaban llenos cuidar de Emily, mantener el hogar y preservar la paz entre sus hijos y su esposo. Por las noches, cuando la casa estaba en calma, a veces se quedaba de pie junto a la cuna de Emily, observándola dormir. Pensaba en Diana, en cómo nunca llegó a ver sonreír a su hija, en cómo no pudo sostenerla más allá de esos primeros momentos. A menudo le susurraba a la niña: «Tu mamá te amaba. Solo tuvo que irse a casa un poco antes». Durante algunos años la vida en la casa McNeil pareció estable. Esther se concentró en darle a Emily una vida normal, aunque la tolerancia de Nelson hacia la situación nunca creció. Él se negaba a incluir a Emily en las salidas familiares, murmurando con frecuencia cosas como: «Ella no es una de nosotros», cuando pensaba que Esther no lo escuchaba. Cuando llegaban visitas, fingía sonreír y comportarse como si nada pasara. Pero en cuanto la puerta se cerraba, su resentimiento volvía. Para cuando Emily cumplió 3 años, comenzó a mostrar la cálida personalidad que recordaba a todos a Diana, ojos brillantes, risa suave y fascinación por cosas simples, como apilar vasitos de colores o tararear himnos de la iglesia. Esther la amaba con fiereza y a menudo decía a sus amigas: «Ella es la prueba de que Dios aún confía en mí». Nelson no compartía ese sentimiento. Para él, Emily era una carga, un recordatorio no deseado de una cuñada a la que nunca apreció, y una responsabilidad que jamás eligió. Aún así, Esther se negó a permitir que la amargura llegara hasta la niña. Cada mañana vestía a Emily con esmero para sus citas de terapia, se aseguraba de que asistiera a las sesiones de lenguaje y celebraba cada pequeño avance. Cuando Emily finalmente dijo su primera palabra, «mamá», el corazón de Esther se derritió. Pero esa misma noche, cuando compartió el momento con Nelson, él apenas levantó la vista del televisor. «No es tu hija», murmuró. «No lo olvides». Esther no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y susurró para sí misma: «Entonces la amaré lo suficiente por los dos». Pero bajo ese techo, algo frágil ya comenzaba a resquebrajarse. El mismo resentimiento que Nelson había cargado desde aquella noche en el hospital seguía vivo, enterrado en lo profundo, esperando su momento para resurgir. Y aunque Esther no lo sabía entonces, la promesa que había hecho en esa habitación del hospital, proteger a la hija de su hermana a cualquier costo, era una que algún día cumpliría de una manera que nadie podría haber imaginado. Pasaron los años, y uno podría pensar que con el tiempo la actitud de Nelson McNeil hacia su familia se habría suavizado. Tal vez la paternidad y la fe lo habrían hecho más humilde. Pero ocurrió lo contrario, se endureció. Para 2015, la autoridad de Nelson había pasado de firme a absoluta. Lo que años antes habían sido pequeñas correcciones se había convertido en órdenes. Y lo que antes parecía cuidado, ahora se sentía como vigilancia. Controlaba todo el dinero, la comida, incluso la hora en que se apagaban las luces de la casa. Si la cena se retrasaba, golpeaba el tenedor sobre la mesa y decía: «Trabajo todo el día. Y a esto es a lo que vuelvo». Si los chicos dejaban los zapatos junto a la puerta equivocada, ladraba: «Ustedes no pagan ni un centavo aquí». El tono era siempre cortante, siempre definitivo. Para Esther ya no quedaban argumentos en su voz. Era ama de casa a tiempo completo, completamente dependiente del ingreso de su esposo. Esther había sido una mujer que sonreía con facilidad, que hablaba suavemente, pero con convicción tranquila. Con el tiempo esa luz se apagó. Las amigas de la iglesia fueron las primeras en notar el cambio. Dejó de asistir a los encuentros de los miércoles por la noche. Faltaba a las reuniones de la escuela dominical y cuando iba, llegaba sola. Cuando le preguntaban por Nelson, respondía: «Está descansando. Le gusta que yo mantenga todo en orden en casa». Nadie lo cuestionaba, al menos no en voz alta.
Pero una de sus amigas, Marilyn Turner, le dijo luego a la policía. Podías ver que ya no era la misma. Cuando le preguntábamos cómo estaba, sonreía, pero sus ojos ya no sonreían. El control de Nelson no terminaba con Esther. Sus hijos James y John ya estaban en sus 20 altos atléticos y criados para creer que la palabra de su padre era ley. Él los trataba más como tenientes que como hijos, diciéndoles que los hombres son el orden que Dios puso en el mundo. Ellos lo escuchaban atentamente, absorbiendo su tono, su postura, incluso su desprecio por las mujeres. Cuando hablaba de esposas y madres, solía citar la Biblia fuera de contexto diciendo Efesios 5:22. Las esposas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso lo dice Dios, no yo. En su mente su crueldad no era pecado, era obediencia. Los gemelos salieron a su padre de maneras que alarmaron a quienes estaban fuera del hogar. Los maestros los recordaban de la secundaria como muchachos inteligentes, pero arrogantes. James era el más ruidoso de los dos, a menudo se burlaba de las chicas en clase, y las llamaba demasiado débiles. John era más callado, pero cargaba la misma arrogancia. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía era generalmente para corregir a alguien. Un excompañero de clases le dijo a los investigadores: «No podías decirles nada. Actuaban como si las mujeres fueran inferiores. Si no estabas de acuerdo con ellos, te sonreían con desprecio y se marchaban». Cuando los muchachos alcanzaron la edad universitaria, ninguno mostró mucho interés en los estudios. Intentaron asistir brevemente al colegio comunitario, pero abandonaron en menos de un año diciendo que la universidad era para personas a las que les gustaba que les dijeran qué pensar. Nelson elogió esa decisión diciendo: «No necesitan títulos para ser hombres de verdad. Solo necesitan saber cómo manejar su hogar, ¿verdad?». Para entonces Esther rara vez podía expresar sus propios pensamientos. Si intentaba hablar, Nelson la interrumpía. Una vez durante una discusión familiar, ella le dijo que era demasiado duro con los gemelos. Él se levantó lentamente, cruzó la habitación y dijo: «Eres su madre porque yo lo permito. No lo olvides». Esas palabras se le quedaron grabadas. Desde ese día dejó de intentar corregir a sus hijos. Si la irrespetaban, simplemente se alejaba. Cuando Emily, que entonces tenía unos 10 años, le preguntó por qué no decía nada, Esther solo respondió: «La paz es mejor que los gritos, cariño». Dentro de esa casa, el control de Nelson parecía no tener fin. Mantenía las cuentas bancarias a su nombre, le daba a Esther dinero en efectivo para las compras y exigía recibos por cada centavo gastado. Si un vecino pasaba por allí, él esperaba que ella pidiera permiso antes de invitarlo a entrar. Nunca levantaba la voz en público, lo que hacía más difícil para cualquiera creer cuán diferente era detrás de las puertas cerradas. La gente lo describía como un hombre de iglesia siempre bien vestido, saludando a todos con un firme apretón de manos. Pero quienes pasaban tiempo en la casa McNeil sentían la tensión de inmediato, la sumisión silenciosa de una mujer que no se atrevía a hablar libremente, y los hijos que reflejaban la indiferencia de su padre. Para 2016, los gemelos se habían convertido en jóvenes que llevaban el orgullo de su padre como una armadura. Se burlaban de la cortesía de su madre y reían de su manera suave de hablar. Cuando ella les recordaba rezar antes de comer, se miraban y se reían entre sí. Una tarde, Esther corrigió suavemente a James por maldecir a Emily. Él la miró a los ojos y dijo: «Dejas que papá hable así todos los días. ¿Por qué debería escucharte a ti?» Nelson, sentado a la mesa, no dijo una palabra. Solo sonrió con orgullo ante el desafío. Los vecinos ocasionalmente oían discusiones apagadas a través de las paredes. Uno recordó haber escuchado la voz de Nelson gritar: «No necesito tu opinión en esta casa», seguida de silencio. Más tarde Esther salía al exterior colgando la ropa o cuidando el jardín fingiendo que nada había pasado. Cuando le preguntaban si todo estaba bien, siempre respondía: «Dios nos da fuerza». Esa frase se convirtió en su escudo, una expresión que significaba mucho más de lo que parecía. Para los de fuera, el comportamiento de Nelson podía parecer disciplina a la antigua. En los pequeños pueblos de Georgia, no era raro que los hombres dirigieran sus hogares con autoridad firme.
Pero el dominio de Nelson cruzaba a otro nivel, uno que despojaba a los demás de su independencia, hasta que nadie a su alrededor se atrevía a pensar por sí mismo. Aún así, la complejidad de esa dinámica plantea una pregunta importante. ¿Debería una mujer depender completamente de su esposo para todo? Algunos creen que la dependencia total puede crear armonía, una estructura clara donde los roles están definidos y la estabilidad sigue. Otros argumentan que abre la puerta al control silenciando la individualidad y convirtiendo el amor en sumisión. En hogares como el de los McNeil, la línea entre devoción y dominación ya había comenzado a difuminarse. Una vez que esa línea se borra, la recuperación se vuelve casi imposible, sin romperlo todo primero. La historia de lo que pronto se convertiría ese hogar ya no trataba solo de control. Se trataba de hasta dónde podía llegar la autoridad de un hombre antes de destruir todo lo que lo rodeaba. Descubramos qué le depara el futuro a los McNeil. Recordemos que Emily Price había vivido con la familia de su tía desde que nació. Desde el momento en que Esther la llevó a casa siendo apenas una bebé, hizo todo lo que estuvo en su poder para cuidar a su sobrina, terapias, clases de lenguaje, visitas al médico. Esther se encargaba de todo. Crió a Emily con paciencia y fe, enseñándole a hablar despacio, a contar, a dar las gracias antes de comer. Pero mientras Esther vertía amor en la hija que su difunta hermana había dejado atrás, no se podía decir lo mismo de Nelson. Su resentimiento nunca desapareció. Solo se hundió frío y profundo esperando a que pasaran los años. Para él, Emily nunca fue familia. Era una carga, una obligación que toleraba porque Esther insistía. A menudo le recordaba: «Esa niña no es mía. Esther, recuérdalo». Para 2021, Emily se había convertido en una joven llamativa, aunque su mente seguía siendo la de una niña que veía el mundo con inocencia. Su voz era suave, su sonrisa amplia, y su risa, aunque rara, aún llevaba la calidez de quien confía demasiado fácilmente. Esther siempre la vestía con modestia y la mantenía cerca sabiendo que la vulnerabilidad de su sobrina la hacía fácil de aprovechar. Pero a medida que el cuerpo de Emily maduraba, la mirada de Nelson comenzó a detenerse de maneras que hicieron que Esther se sintiera incómoda. Empezó poco a poco. Miradas inocentes que duraban demasiado, comentarios innecesarios sobre su ropa. Una vez cuando Emily entró en la sala usando un vestido sencillo, Nelson sonrió con malicia y dijo: «Estás creciendo rápido, niña. Tu tía debería mantenerte vigilada». Lo dijo en tono casual como si fuera una broma, pero había algo en su voz que hizo que Esther se quedara helada. Al principio se dijo a sí misma que lo había imaginado. Pero las miradas continuaron cuando Emily se agachaba a recoger algo, cuando la ayudaba con la ropa o cuando se sentaba demasiado cerca en la mesa. A veces Esther lo sorprendía observando desde el pasillo mientras Emily se cepillaba el cabello. Intentó convencerse de que solo estaba siendo protector, aunque en el fondo sabía que no era protección sino posesión. Aún así no lo enfrentó. No podía. Años de miedo la habían entrenado para guardar silencio. Luego vinieron los momentos que hicieron imposible la negación. Una tarde, mientras Esther doblaba la ropa en la lavandería, escuchó a Emily tarareando en el baño cercano. El sonido del agua corriendo se detuvo y la puerta crujió. Esther se giró justo a tiempo para ver a Nelson de pie frente a la puerta entreabierta, con la mirada fija hacia adentro. Nelson dijo con voz aguda. Él miró por encima del hombro fingiendo sorpresa. Olvidó la toalla, murmuró. Solo estaba revisando. La garganta de Esther se tensó. «Déjame a mí», dijo rápidamente con la voz temblorosa. Él sonrió levemente y se marchó sin decir nada más. Esa noche, Esther no pudo dormir. Se quedó despierta mirando al techo, susurrando oraciones entre dientes, tratando de convencerse de que había detenido algo antes de que fuera demasiado lejos. Pero no sabía que ya lo era. Emily confiaba en Nelson. Para ella era el tío Nels, el hombre que arreglaba sus juguetes y la llevaba a la iglesia. No comprendía los límites, ni reconocía las señales de advertencia. Solo sabía que cuando él la llamaba, debía obedecer. A finales de ese verano, Nelson comenzó a buscar excusas para quedarse solo con ella. Enviaba a Esther a hacer mandados o pedía a los gemelos que lo ayudaran en el garaje,
y luego llamaba a Emily al salón para que lo ayudara con los quehaceres. Se colocaba demasiado cerca cuando le mostraba cómo doblar la ropa, o se inclinaba innecesariamente al pasarle un plato. Cada vez ella lo miraba y sonreía tímidamente, sin darse cuenta del malestar oculto tras su mirada. La inquietud de Esther crecía, pero el miedo la mantenía prisionera. Recordaba lo que había pasado años atrás cuando una vez cuestionó su temperamento, cómo su voz se volvió fría de inmediato, cómo su silencio se volvió amenaza. Se decía, si digo algo incorrecto, se volverá contra mí. Entonces, ¿quién la protegerá? La casa se había convertido en una jaula donde cada sonido tenía significado y cada silencio era una advertencia. Para cuando Emily cumplió 18 años, la tensión dentro del hogar se había vuelto algo que no necesitaba palabras. Nelson ya no escondía su interés. Se sentaba a la mesa observándola al pasar. Hacía preguntas que hacían que el estómago de Esther se retorciera. ¿Crees que se casará algún día?, le preguntó una vez. Esther no respondió. Ya es una mujer, y continuó. No puedes seguir tratándola como una niña para siempre. Esther forzó una sonrisa y respondió suavemente. Siempre será una niña para mí. Nelson se recostó en la silla y murmuró. Tal vez para ti. Aquella noche algo cambió. Los gemelos dormían. Esther estaba en su habitación leyendo y Emily se había acostado temprano abrazando el osito de peluche que tenía desde la infancia. Pasada la medianoche, Nelson se levantó de la cama. Esther se movió y preguntó, ¿A dónde vas? Él respondió, voy a revisar las cerraduras. Y salió de la habitación. Ella volvió a dormirse sin saber lo que ese momento significaría. Nelson caminó por el pasillo y se detuvo frente a la puerta de Emily. El picaporte giró suavemente, y la débil luz del pasillo iluminó la cama. Ella dormía sin saber que una sombra se cernía sobre ella. Lo que ocurrió después sería descrito más tarde en declaraciones tan perturbadoras que los detectives se detuvieron varias veces al grabarlas. Fue la primera violación aquella que borró toda línea entre protector y depredador. Emily despertó llorando asustada y confundida. No entendía lo que estaba ocurriendo ni por qué. Intentó hablar, pero no encontraba palabras que tuvieran sentido. Nelson le susurró algo, palabras que luego repetiría ante los investigadores. No hagas ruido. No querrás molestar a tu tía. Cuando todo terminó, él se marchó tan silenciosamente como había llegado. En los días siguientes, Emily cambió. Se volvió retraída, callada, y se sobresaltaba ante cualquier ruido repentino. Esther lo notó e intentó preguntarle qué ocurría, pero Emily solo negaba con la cabeza. Estoy cansada, decía en voz baja. En la cena comía apenas. Cuando Nelson entraba a la habitación, bajaba la mirada y abrazaba a su osito. Esther sintió el cambio, pero no podía nombrarlo. Cada instinto le decía que algo terrible había ocurrido, pero cada recuerdo del enojo de su esposo le ordenaba callar. El abuso no se detuvo esa noche. Durante las semanas siguientes, continuó tras las puertas cerradas de la misma casa donde Esther rezaba a diario por la paz. A veces escuchaba un llanto suave en mitad de la noche, un sonido que parecía venir del pasillo. Se incorporaba con el corazón latiendo con fuerza escuchando. Cuando le preguntaba a Nelson al respecto, él se encogía de hombros. «Tiene pesadillas», decía. «No te preocupes». Pero Esther sí se preocupaba, solo que no actuaba. El miedo se había convertido en un hábito demasiado fuerte para romper. Antes de continuar, gracias por estar aquí y apoyar este canal. Significa más de lo que imagina. Esta comunidad sigue creciendo gracias a ti. Al unirte como miembro de YouTube, obtendrás beneficios especiales, contenido extra, y nos ayudarás a seguir dando vida a estas historias. Tu apoyo marca la diferencia y nos encantaría saber de ti. Deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos ves. Siempre es increíble ver cómo personas de todo el mundo se conectan con estas historias. El abuso sin control de Nelson hacia Emily solo empeoró las cosas. Lo que comenzó como el dominio retorcido de un hombre sobre una niña vulnerable, pronto envenenó a toda la familia. Para 2022 aquella casa ya no era solo un lugar de miedo.
Se había convertido en un campo de entrenamiento para la crueldad. Los gemelos, James y John, se habían convertido en hombres de 22 años que veían a su padre como el modelo del poder. Lo respetaban, lo temían y trataban de ser como él. Y Nelson, demasiado confiado para ocultar sus actos, había comenzado a tratar su abuso como algo rutinario, algo ordinario, algo que un hombre tenía derecho a hacer. Detrás de las puertas cerradas, James y John comenzaron a notar la atención que su padre le prestaba a Emily. Veían la forma en que la observaba, cómo buscaba excusas para enviar a los demás lejos. Una noche, James bromeó con John. «Parece que papá tiene una nueva favorita», lo dijo medio riendo, pero ambos entendieron perfectamente el significado. Poco después, Nelson comenzó a imponer nuevas reglas que solo tenían sentido para él. Emily no podía cerrar su puerta con llave por la noche. No podía pasar tiempo afuera sin permiso. Cuando Esther preguntó por qué, Nelson respondió fríamente: «Porque no sabe lo que le conviene. Necesita disciplina». Era la misma palabra que siempre había usado para justificar su temperamento. Disciplina. Esta vez significaba algo mucho peor. Con el paso de los meses, la atmósfera en esa casa se volvió más densa, cargada de tensión y silencios. Esther empezó a notar cosas que no podía ignorar: los sobresaltos de Emily. Cuando los gemelos entraban en una habitación, sus manos temblorosas, cuando Nelson la llamaba por su nombre. Una mañana encontró las sábanas de Emily manchadas de lágrimas y le preguntó qué había pasado. Emily solo negó con la cabeza y dijo: «No quiero hablar». Su voz era pequeña, frágil. Esther insistió con suavidad: «Alguien te hizo daño, Emily». Miró al suelo y susurró: «Es mi culpa». Esas 3 palabras persiguieron a Esther durante días. Quiso enfrentar a Nelson, pero el miedo la silenció. Recordaba su voz de años atrás cuando intentó cuestionar su autoridad. «No me desafíes en mi propia casa, Esther». «¿Me oyes?». Nunca había olvidado ese tono. Nelson comenzó a hablar más abiertamente de lo que hacía, aunque sin entrar en detalles. Durante una discusión, cuando Esther le rogó que dejara en paz a Emily, él dijo algo escalofriante: «¿Crees que sabes más que yo? Soy el jefe de esta familia. Nadie me dice cómo manejar lo que es mío». Esther se paralizó. En ese momento comprendió que para él nada dentro de esa casa, ni siquiera las personas, existía fuera de su propiedad. Cuando ella le dijo que Dios lo castigaría, él sonrió con desdén y respondió: «Dios le dio al hombre dominio sobre su hogar. No tergiverses las Escrituras para convertirme en el villano». Los gemelos, formados bajo ese ejemplo, empezaron a actuar su propia versión torcida del control. Al principio se burlaban de Emily cuando su padre no estaba, se reían de su forma de hablar, escondían sus cosas y se mofaban de su confusión. «Eres demasiado tonta para hacer algo bien», le dijo James una vez mientras John reía. Cuando Esther los escuchó, los reprendió suavemente. «No le hablen así». James se volvió hacia ella y dijo con frialdad: «¿Dejas que papá haga cosas peores?». Ella no pudo responder. Ese momento le dolió más que cualquier insulto que Nelson le hubiera lanzado. Se alejó avergonzada, comprendiendo que su silencio se había convertido en el lenguaje que sus hijos habían aprendido mejor. Pero pronto las cosas se volvieron más oscuras. Las burlas se transformaron en toques, y los toques en participación completa en lo que Nelson ya había comenzado. Al principio, Nelson sorprendió a uno de ellos en el acto. En lugar de enfurecerse, se rió. Una risa baja, amarga, que les dejó claro a sus hijos que no habría consecuencias. Incluso lo justificó con la misma excusa que siempre había usado: se queda en la familia. Nadie de afuera necesita saberlo. En ese instante, lo que antes era impensable se volvió aceptado. La casa, que debía ser un refugio, se convirtió en un lugar de culpa compartida y protección mutua entre 3 hombres unidos por la corrupción. Esther vio lo suficiente para conocer la verdad. Una noche pasó junto a la habitación de Emily y escuchó un llanto ahogado. Abrió la puerta ligeramente y vio a James de pie junto a la cama. Por un segundo sus miradas se cruzaron. Él dio un paso atrás rápidamente, murmurando algo sobre ayudar a Emily a encontrar su manta.
Esther no le creyó, pero no se movió. Se quedó congelada en el umbral, el cuerpo rígido, las manos temblorosas. Quiso gritar, golpearlo, arrastrarlo fuera de la habitación, pero no lo hizo. Dio la vuelta y se marchó. En su propia habitación cerró con llave la puerta y lloró en silencio sobre la almohada. Durante años el miedo la había encadenado, pero ahora la culpa se unía a él. Los días se convirtieron en semanas, y el espíritu de Emily comenzó a desvanecerse. Ya no tarareaba sus canciones favoritas. Dejó de dibujar y de abrazar su osito. Evitaba el contacto visual con todos e incluso una vez mientras estaba sentada en la mesa de la cocina susurró: «Tía, ¿puedo irme a vivir a otro lugar?». Esther sintió que el corazón se le rompía. No pudo responder. Sabía exactamente por qué Emily quería irse, pero decirlo en voz alta lo haría real, y todavía no estaba lista para enfrentar esa verdad. Aún no. Cada noche. Esther permanecía despierta repasando una y otra vez todo lo que había ignorado: el sonido de los pasos en el pasillo, los sollozos apagados detrás de la puerta de Emily, la forma en que Nelson la miraba cada vez que ella mostraba alguna duda. La culpa la corroía como ácido. Había criado a sus hijos para que distinguieran el bien del mal, y aún así, los había visto convertirse en reflejos de su padre. Los mismos hijos a los que alguna vez había arrullado hasta dormir, eran ahora quienes destruían a la niña que había prometido proteger. Los vecinos también empezaron a notar los cambios. Emily dejó de asistir a sus sesiones de terapia. Cuando le preguntaban, Esther respondía: «Nos estamos encargando en casa». Era una mentira destinada a proteger a todos excepto a quien más necesitaba protección. Incluso en la iglesia, Nelson comenzó a citar las escrituras con más agresividad, hablando de obediencia y sumisión, como si predicara un sermón. «Un hogar se mantiene firme cuando el hombre tiene el control», le dijo al pastor un domingo. El pastor recordaría luego ese momento ante la policía y diría: «Lo dijo como una advertencia, no como un consejo». A puertas cerradas, el silencio de Esther se transformó en odio hacia sí misma. Miraba la foto familiar en la pared, la tomada años atrás, cuando Emily era un bebé en sus brazos, y susurraba: «Lo siento, Diana». Su hermana había confiado en ella para mantener a Emily a salvo, y ahora estaba fallando esa promesa de la peor manera imaginable. A menudo pensaba en irse, pero ¿a dónde? No tenía ingresos, ni familia cerca, ni garantía de que Nelson no la encontrara. Él controlaba cada dólar, cada decisión, cada instante de su día. El comportamiento de los gemelos seguía sin límites. Intercambiaban miradas cómplices con su padre en la mesa, sutiles pero repugnantes. Emily permanecía en silencio, empujando la comida en su plato con los ojos vacíos. Una vez, cuando accidentalmente derramó un vaso de agua, Nelson la abofeteó con fuerza y dijo: «Mira lo que hiciste». Esther trató de intervenir susurrando: «Por favor, no fue a propósito». Pero Nelson la fulminó con la mirada. «¿Quieres lo mismo?», dijo. Ella no respondió. Para la primavera de 2022, la casa McNeil se había convertido en un lugar donde la inocencia no tenía espacio para existir. 3 hombres la dominaban, y una mujer vivía allí en un terror silencioso, rezando cada día por un milagro en el que ya no creía. Pero la culpa tiene una manera de volverse cada vez más ruidosa. Cada vez que Esther cerraba los ojos, veía el rostro de Diana, escuchaba su promesa, y recordaba aquella pequeña voz que había dicho: «Ahora estás a salvo». Y con cada día que pasaba, esa culpa se transformaba en algo más. Algo que pronto la empujaría más allá del miedo hacia una furia que nadie en esa casa había visto venir. ¿Cuánto tiempo podía una mujer seguir callando antes de que el silencio también la destruyera? Tras otra larga noche de preocupación, Esther condujo hasta la farmacia más cercana. El cajero recordaría sus manos temblorosas mientras compraba una prueba de embarazo, susurrando que era por un asunto familiar. De regreso a casa, Esther se sentó frente a la puerta del baño mientras Emily seguía sus suaves instrucciones. Cuando Emily salió minutos después sosteniendo el pequeño dispositivo, su rostro estaba vacío. Esther miró hacia abajo y vio 2 líneas. El mundo pareció quedarse en silencio.
Durante un largo rato no se movió. Solo miraba el resultado con la garganta apretada y el pulso retumbando en sus oídos. Luego susurró: «Dios mío, no». Emily, sin entender del todo, la miró confundida. Esther la abrazó y lloró en silencio, sabiendo que cada pesadilla que había temido acababa de hacerse realidad. Esa noche, Esther esperó a que Nelson regresara. Cuando él cruzó la puerta, ella estaba de pie en la cocina con las manos aferradas al mostrador. «Necesitamos hablar», dijo. Él tiró las llaves sobre la mesa y la miró con irritación. «¿De qué?», preguntó. De Emily, respondió ella con la voz temblorosa. «Está embarazada». Por un segundo su expresión no cambió. Luego lentamente una sonrisa torcida apareció en su rostro. «¿Estás bromeando?», dijo casi riendo. «Ni siquiera está bien de la cabeza, Esther. No empieces con tus dramas». Esther mantuvo su posición. «Yo misma hice la prueba. Está embarazada». Nelson dio un paso adelante, su tono se volvió gélido. «¿Y exactamente qué esperas que haga al respecto?». Ella lo miró fijamente con la voz quebrada y preguntó: «¿Eres tú o uno de ellos?». Los ojos de Nelson se entrecerraron. Se inclinó y dijo en voz baja: «Cuida lo que dices». Según las transcripciones policiales de la investigación posterior, Esther dijo a los agentes que nunca había visto una mirada como esa en su rostro, pura arrogancia mezclada con satisfacción. No lo negó. Ni siquiera fingió. En cambio, se sirvió una bebida y dijo: «Si es cierto, lo resolveremos. La llevarás a algún lugar para que se encarguen del problema. No vamos a mantener ese error bajo mi techo». La voz de Esther tembló cuando respondió: «¿Es tu sobrina la hija de mi hermana?». Nelson rió entre dientes. «Tu hermana», dijo, «tampoco era una santa. ¿Recuerdas cómo terminó embarazada fuera del matrimonio igual que su hija? Es cosa de familia». Dio un sorbo a su vaso y murmuró: «Deberías sentirte avergonzada». Esas palabras golpearon a Esther como un puñetazo. Durante años había soportado su crueldad en silencio, convenciéndose de que la sumisión mantenía la paz. Pero burlarse de su hermana muerta, la mujer que le había confiado a esa niña, era algo que no podía ignorar. «No puedes matar a ese bebé», dijo con firmeza. «Esa es una decisión de Dios, no tuya». Nelson arrojó el vaso contra la mesa, rompiéndolo. «Tú no me dices lo que puedo o no puedo hacer en mi casa», gruñó. «Dije que se va a deshacer de eso y punto. No me pongas a prueba». Luego pasó junto a ella, dejando los fragmentos de vidrio brillando bajo la luz. Durante los días siguientes, Esther se movió por la casa como un fantasma. Hacía las cosas de siempre, cocinaba, limpiaba. Fingía que todo era normal, pero su mente estaba en otro lugar. No podía mirar a Emily sin quebrarse por dentro. Cada vez que la muchacha la llamaba, oía la voz de Diana en su cabeza, recordándole la promesa que había hecho 18 años atrás, que mantendría a Emily a salvo, que nunca permitiría que sufriera. Y ahora, esa promesa se había roto de la peor manera imaginable. La actitud de Nelson se volvió aún más cruel. Comenzó a burlarse del repentino silencio de Esther. «Caminas por ahí como si alguien hubiera muerto», le dijo una mañana. «¿Se te olvida quién te da de comer? ¿Quién mantiene este techo sobre tu cabeza?». Cuando ella no respondió, él rió. «Eso pensé. Eres blanda. Siempre lo has sido». James y John también notaron el cambio en su madre, pero no les importó. Pasaban los días tumbados en el porche o en el garaje, fingiendo trabajar, mientras ignoraban la tensión que llenaba la casa. Ninguno se atrevía a mencionar el embarazo de Emily. Era como si reconocerlo significara admitir lo que todos habían hecho. Por las noches, Esther oraba, pero las palabras sonaban vacías. Cada versículo que antes le había traído consuelo ahora sonaba hueco. Su fe había sido usada como arma durante tanto tiempo, que ya no sabía distinguirla del miedo. Una tarde, mientras Nelson veía televisión, por fin se atrevió a preguntar: ¿Alguna vez piensas en lo que Dios dirá sobre todo esto? Él no levantó la vista. «Dios no se mete en los asuntos de familia», dijo con frialdad. «Les dio autoridad a los hombres por una razón. ¿Quieres desafiar eso? Adelante». Ella se dio la vuelta antes de que pudiera ver sus lágrimas.
Fue en ese tiempo, según notarían después los investigadores, cuando el comportamiento de Esther empezó a cambiar. Los vecinos la describieron como ausente y distante. Una mujer recordó haberla visto afuera de pie en el patio durante casi 10 minutos mirando al vacío. Otra dijo que la escuchó murmurar: «La gente solo puede aguantar hasta cierto punto». Era evidente que algo dentro de ella se había quebrado. Años de humillación, miedo y culpa se habían acumulado hasta que ya no se sentían como resistencia sino como asfixia. A mediados de marzo, el embarazo de Emily era imposible de ocultar. Su vientre había comenzado a notarse y se cansaba con facilidad. Cuando una vecina le preguntó si estaba enferma, Esther forzó una sonrisa y dijo: «Solo es falta de hierro». Dentro de la casa, el temperamento de Nelson se volvió más violento. Comenzó a dar portazos, a caminar de un lado a otro, murmurando sobre la gente que hablaba demasiado. Culpaba a Esther por no haber arreglado el aborto con suficiente rapidez. «¿Crees que estoy jugando contigo?», gritó una noche. «Si esa niña tiene ese bebé, haré que desee no haberlo tenido». Esa amenaza fue el punto de quiebre. Esther se sentó sola después de que él se fue a dormir, repasando cada momento de los últimos 20 años, el matrimonio, el control, el silencio. Las incontables veces que se dijo a sí misma que debía mantener la paz. Le temblaban las manos al recordar el rostro de Emily, el día que supo del embarazo, lo confundida que estaba, lo asustada. Pensó en Diana muriendo sola en aquella cama de hospital, sin saber en qué clase de mundo estaba naciendo su hija. Por primera vez, Esther comprendió que no hacer nada la había convertido en parte de la crueldad. Susurró para sí misma: «Se acabó». Nadie podría haber imaginado cómo terminaría la noche del 25 de marzo de 2023. Esa mañana comenzó como cualquier otra en la casa McNeil. Nelson había salido temprano hacia el taller, presumiendo ante un compañero de trabajo sobre cómo mantenía su hogar en orden. Durante el almuerzo se rió jactándose de que su esposa era demasiado emocional para su propio bien, con un tono empapado de arrogancia. Pero cuando regresó a casa esa tarde, algo en el aire era diferente. Esther lo recibió como siempre en silencio obediente. Pero detrás de esa voz tranquila, había una tormenta que llevaba años formándose. Cada palabra que él había dicho, cada golpe, cada insulto cruel, cada noche en que escuchó a Emily llorar, todo estaba allí ardiendo justo bajo la superficie. Esa tarde Esther hizo sus tareas como si nada pasara. Dobló la ropa, preparó la cena, puso la mesa como siempre. Pero sus movimientos eran mecánicos, sus ojos vacíos. En su mente repasaba la última discusión, aquella en la que Nelson llamó a su hermana muerta una deshonra y exigió que se encargaran del bebé que Emily llevaba en el vientre. Cada repetición de esas palabras hacía que sus dedos se clavaran más en el borde del mostrador. Los vecinos dirían después a los detectives que la vieron por la ventana mirando fijamente hacia el patio con las manos inmóviles en el agua del fregadero durante casi 10 minutos. Uno comentó que parecía estar en otro lugar completamente ausente. La cena de esa noche fue pesada, cargada de silencio. Emily permanecía callada con las manos sobre el regazo, mientras Nelson masticaba ruidosamente y se quejaba de que la comida estaba fría. Los gemelos apenas levantaban la vista de sus platos, evitando mirar a sus padres. La tensión era tan densa que se podía respirar. «¿Me estás oyendo, Esther?», espetó Nelson en un momento. Ella parpadeó y respondió con suavidad forzada: «Sí, te escucho». Él sonrió con desdén. «Bien». Estaba diciendo que a la gente le gusta juzgar a un hombre, pero no sabe lo que se necesita para liderar una familia. No saben el tipo de falta de respeto con la que tiene que vivir un hombre. Señaló a Emily con el tenedor. Ahora tengo otra boca que alimentar, una que ni siquiera debería existir. Eso pasa cuando dejas que las mujeres débiles dirijan la casa. Esas palabras atravesaron a Esther como un vidrio roto. Bajó la cabeza fingiendo comer. «Nelson, por favor», dijo en voz baja. «No en la mesa». Él soltó una risita entre dientes. «¿Por qué no? ¿Crees que Dios no vio este desastre? Él sabe quién tiene la culpa. Tú, tu hermana, esa chica. Todas ustedes son iguales».
Cuando ella no respondió, él golpeó la mesa con el puño. «Mírame cuando te hablo», gritó. Esther levantó la mirada lentamente, pero esta vez no había miedo en sus ojos. Había algo distinto, algo que él nunca había visto antes. Después de la cena, Nelson se retiró a la sala y se sentó en su viejo sillón reclinable, el que había convertido en su trono. Se sirvió una copa y encendió la televisión murmurando entre dientes sobre gente desagradecida y mujeres estúpidas. Los gemelos se fueron a su habitación poniendo música baja para ahogar las quejas de su padre. Emily ya se había acostado agotada. Esther estaba de pie frente al fregadero lavando los platos, pero su mente no estaba allí. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba el cuchillo para limpiarlo. El sonido metálico de la hoja contra el fregadero resonó en la cocina. Miró hacia la sala y vio a Nelson recostado en su silla medio dormido, el vaso aún en la mano. Su pecho subía y bajaba lentamente. Se había quedado dormido. Esther se secó las manos con la respiración agitada. Durante años, había rezado para que Dios interviniera, para que enviara a alguien que detuviera el tormento, pero nadie vino. Nadie jamás vino. Y en ese momento algo dentro de ella se rompió. Caminó hacia la sala en silencio, cada paso deliberado. La televisión parpadeaba proyectando un brillo tenue sobre el rostro de Nelson. Él se movió un poco murmurando algo inaudible. Por un segundo, Esther dudó con los ojos húmedos y el corazón golpeándole tan fuerte que podía oírlo. Luego susurró entre dientes: «Por Diana, por Emily». La primera puñalada se hundió profundamente en su abdomen. Los ojos de Nelson se abrieron de golpe mientras soltaba un grito ronco. «¿Esther qué?». Antes de terminar, ella lo apuñaló otra vez y otra, cada golpe más fuerte que el anterior. Él intentó apartarla, pero ella no se detuvo. Años de silencio y sumisión estallaron en un solo acto incontrolable. Él la tomó de la muñeca gritando: «¡Estás loca! ¡Detente!». Pero su fuerza venía de algo más allá de la razón, de algo que había esperado demasiado tiempo. «No la volverás a tocar nunca más», gritó ella. La sangre salpicó el sofá, el suelo, sus manos. Los gemelos, al oír los gritos de su padre, corrieron desde su habitación. «¡Papá!», gritó James, irrumpiendo en la sala. Lo que vieron los dejó paralizados. Su padre yacía en el suelo jadeando con las manos sobre el estómago, mientras su madre estaba de pie sobre él con el cuchillo en la mano y el pecho agitado. Por un instante nadie se movió. «¿Mamá? ¿Qué hiciste?», gritó John. Ella se volvió hacia ellos con el rostro pálido y la expresión vacía. «Le dije que se detuviera», dijo en voz baja. No quiso detenerse. Nelson intentó arrastrarse hacia ellos, dejando un rastro de sangre sobre las baldosas, pero ninguno de los hijos se movió. Solo miraban paralizados entre el horror y la incredulidad. Esther dio un paso adelante y descargó los últimos golpes uno tras otro, hasta que la lucha se detuvo por completo. Luego, cuando su cuerpo quedó inmóvil, levantó el pesado candelabro de hierro junto a ella y lo dejó caer con fuerza sobre su cabeza, aplastando su cráneo hasta que su reinado de terror terminó. Durante un largo momento nadie habló. Los gemelos permanecieron junto a la puerta con los rostros desprovistos de color. James susurró: «Está muerto». Esther dejó caer el cuchillo. El sonido metálico resonó por toda la habitación. No lloró, no gritó. Simplemente se sentó junto al cuerpo con las manos aún temblando y murmuró: «Se acabó». La llamada al 911 llegó a las 9:46 p.m. del 25 de marzo de 2023. La operadora respondió con tono sereno: «911, ¿cuál es su emergencia?». Y al otro lado de la línea, una mujer habló en voz baja, temblorosa pero controlada. «He matado a mi esposo», dijo. «Por favor, vengan. Los niños están en la casa». La operadora le pidió su nombre. Esther McNeil respondió. Al fondo se oían sollozos leves, luego confirmados como los de Emily, llorando en su habitación. En cuestión de minutos, las patrullas rodearon la casa McNeil. Los primeros agentes en entrar se enfrentaron a una escena que los marcaría para siempre. Nelson yacía sin vida en el suelo de la sala, la sangre formando un charco alrededor del sillón donde solía dormirse.
El cuchillo estaba en la alfombra todavía manchado de rojo. Los gemelos permanecían inmóviles en el pasillo con los rostros pálidos, los ojos abiertos, susurrando entre sí con incredulidad. Emily estaba sentada en su cama abrazando a su osito, balanceándose hacia adelante y hacia atrás repitiendo, lo siento sin entender por qué. Los oficiales aseguraron la casa pidiendo refuerzos y servicios médicos. El detective Hill, con 12 años en el departamento, describió luego el momento en que se acercó a Esther. Estaba sentada en el sofá con las manos sobre las rodillas, testificó. No opuso resistencia. No lloró. Solo me miró y dijo, necesito contarlo todo. La condujeron con cuidado a la cocina lejos del cuerpo y comenzaron a tomar su declaración. Esther habló en frases entrecortadas relatando casi 2 décadas de abuso, el control, el aislamiento, las agresiones sexuales y finalmente el embarazo. Nombró a sus hijos como participantes con la voz quebrada al decir, ya no son niños. Se convirtieron en él. Los gemelos fueron separados para ser interrogados esa misma noche. James se negó a hablar al principio, pero más tarde admitió. Papá dijo que solo era disciplina, que nadie lo sabría. John, más callado, solo dijo, yo no quería, pero él me obligó. Ambas declaraciones coincidían con las pruebas de ADN y los informes médicos tomados de Emily en el hospital esa noche. Las enfermeras forenses documentaron signos de abuso sexual prolongado, coherentes con su discapacidad y su edad. La prueba de embarazo que Esther había usado seguía sobre el lavabo. Los análisis de laboratorio confirmaron que Emily tenía alrededor de 3 meses de gestación. Era la prueba final de todo lo que Esther había contado. Esther fue detenida por asesinato. James y John fueron arrestados por violación, incesto y explotación de un adulto vulnerable. Mientras los sacaban esposados, James gritó, «¡Ella lo mató! ¡Está loca!». Pero John no dijo nada. Mantuvo la mirada baja. Emily fue escoltada al final envuelta en una manta y colocada en la parte trasera de un vehículo policial aparte. Los agentes anotaron que parecía aturdida y asustada pero cooperativa. Esa misma noche, fue trasladada a custodia estatal con su nombre y paraderos sellados para proteger su privacidad. Las semanas siguientes convirtieron al pequeño pueblo de Georgia en un foco nacional. Casa del Control termina en asesinato, tituló un diario. Otro la llamó simplemente el caso McNeil. Cuando el juicio comenzó en septiembre de 2023, la sala estaba llena de periodistas defensores de víctimas de abuso y vecinos que alguna vez consideraron a la familia como normal. La fiscalía presentó una cronología que estremeció incluso a los periodistas más experimentados: años de violencia sexual, intimidación y control absoluto dentro de un hogar que desde fuera parecía común. Las pruebas de ADN, los informes médicos y los testimonios de los investigadores formaron un caso irrefutable. La defensa de Esther no negó el homicidio. En cambio, la presentó como una mujer llevada al límite, tras décadas de abuso doméstico y terror. Psicólogos testificaron sobre el síndrome de la mujer maltratada y cómo el trauma repetido puede llevar a un colapso súbito. Su abogada dijo al jurado, «Esto no fue asesinato premeditado, fue supervivencia. Fue la única forma que ella creía tener para proteger a esa niña». Los fiscales, aunque reconocieron su sufrimiento, argumentaron que nada justificaba apuñalar a Nelson repetidamente y matarlo frente a sus hijos. Cuando se introdujo el caso de Emily, la sala quedó en absoluto silencio. El fiscal leyó extractos de sus evaluaciones médicas y mostró gráficos de ADN que vinculaban tanto a Nelson como a uno de los gemelos con su embarazo. El juez ordenó proteger su identidad, refiriéndose a ella solo como la víctima menor, a pesar de que tenía 18 años. Una defensora del Departamento de Servicios para Niños y Familias declaró, «Esta chica soportó una vida entera de abuso en el único lugar donde debería haber estado segura». Algunos miembros del jurado escuchaban con lágrimas en los ojos. Los gemelos fueron juzgados junto a su madre, pero en procesos separados. Ambos fueron acusados de agresión sexual agravada, incesto y explotación de un adulto vulnerable. James declaró brevemente alegando,
No sabía que estaba mal. Papá dijo que estaba bien. Pero la fiscalía reprodujo grabaciones de su entrevista policial en las que admitía saber que era incorrecto. John se negó a testificar. La evidencia no dejaba lugar a dudas. Ambos fueron declarados culpables de todos los cargos. El 18 de noviembre de 2023 se dictaron las sentencias. Esther McNeil fue hallada culpable de asesinato en segundo grado con consideración por su historial de abuso. Fue condenada a 25 años a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 20. James y John recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al dictar sentencia, el juez los miró directamente y dijo: "Este caso es un fracaso generacional enraizado en el silencio y el control. El costo de ese silencio está aquí en esta sala". Esther lloró en silencio mientras hablaba por última vez ante el tribunal. "Intenté protegerla", dijo con la voz quebrada. "Fallé a mi hermana, fallé a mi sobrina, y me fallé a mí misma. Preferiría morir antes que vivir sabiendo que dejé que esto pasara. Pero hice lo que hice para detenerlo. Solo desearía haber sido fuerte antes". Emily, bajo tutela estatal, no asistió a la audiencia. Su representante emitió un breve comunicado diciendo que había dado a luz y estaba recibiendo apoyo psicológico continuo en un lugar no revelado. Cuando el mazo del juez cayó, la sala permaneció en silencio. Los periodistas escribieron después que aquel silencio no se sintió como una victoria, sino como una advertencia sobre lo que ocurre cuando el abuso permanece oculto por demasiado tiempo. Meses después del juicio, Emily dio a luz en un centro de atención protegido del gobierno. Las autoridades nunca revelaron su ubicación ni detalles del bebé, citando motivos de seguridad y privacidad. Según informes, sigue bajo supervisión y terapia a tiempo completo, aprendiendo a reconstruir su confianza después de años de trauma. La comunidad que alguna vez consideró a los McNeil una familia respetable, todavía lucha por entender lo que ocurrió tras esas paredes. Iglesias, escuelas y servicios sociales de todo Georgia enfrentaron duras preguntas sobre cómo un abuso tan prolongado pudo pasar desapercibido. El caso se convirtió en una conversación nacional, un espejo frente a la epidemia silenciosa de abuso contra víctimas con discapacidad y el costo mortal del silencio disfrazado de fe y obediencia. Hoy Esther McNeil y sus hijos siguen tras las rejas. Emily, la única que realmente nunca tuvo voz, continúa su vida bajo protección. Su inocencia es ahora tanto una cicatriz como un símbolo. Cuando el silencio protege a los abusadores y la ira lo destruye todo, ¿cuál es el mayor pecado? El caso McNeil permanece como recordatorio de que no hacer nada también puede ser una forma de violencia. Si tú hubieras estado en el lugar de Esther, ¿qué habrías hecho? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y suscríbete a este canal donde revelamos las historias que muestran lo que ocurre cuando la verdad finalmente sale a la luz.